También trabajé mucho sobre lienzo, además, estos trabajos que están acá o algunos que hay por allá son sobre lienzo convencional. Porque llegó un momento que lo de los casimires y lo de las telas me empezó a limitar. O sea, había otras imágenes que me interesaban y que ya no eran para hacer sobre casimiro, sobre tela. Esto, por ejemplo, de lo que se trata es de la vorágine justamente de la vida urbana, ¿no? De cómo uno, aunque no lo quiera, aunque esté en otra actividad o en otra... Yo vivo en Ituzaingó, en una casa quinta, en un campo, los pajaritos, los arbolitos. Yo vengo a Buenos Aires, al centro, un día, como hoy, por ejemplo, y me convierto en un porteño más. Entonces, a veces me detengo y digo, ¿por qué ando tan rápido con el auto? ¿O por qué toco bocina? ¿O por qué corro? ¿O camino rápido? Pero porque uno entra en esa marea, y bueno, toda esta serie de los remolinos tiene que ver con eso. Que incluso el hecho de que no tengan cara y una persona bueno, el anonimato, pues, la claro. despersonalización, o sea, todo lo que nos pasa cuando uno entra en esa vorágine ¿no? de horario pico saliendo del subte, digamos. Y no, yo voy a agregar alguna cosa que me parece que es importante por allá. Hay un obelisco donde él ha trabajado también con símbolos de Buenos Aires, bastante ha trabajado con eso, con tomar símbolos de Buenos Aires y moverlo como algo, vos usaste bastante el término fálico, por ahí estás jugando con eso, sí, ¿no? con lo fálico y con la corbata también, porque en ese caso es como una simbiosis entre el porteño y el obelisco, ¿no? O sea, el porteño con todas sus cosas de machismo, con todas sus cosas de tanguera en el sentido peor de lo tanguero, ¿no? Esa cosa de la melancolía, del drama, de la cosa de la mama, del coso, qué sé yo. Yo trabajé mucho sobre eso. Es una serie que hice, yo no sé si ustedes se acuerdan, en un momento se hizo en la Plaza de Mayo una manifestación con siluetas donde poníamos las siluetas con los nombres de los desaparecidos, se forró la catedral y todo. Bueno, era una acción que organizaron algunos artistas, la SAP y algunos artistas en esa época, que uno se ponía en el piso y se dibujaba la silueta como que todos el siluetazo, por eso esas siluetas recortadas o dibujadas en la silueta en rojo, que apenas se ve, ¿no? Da una idea de desamparo muy grande. Bueno, por eso son papeles arrugados, o sea, como que todo está muy deteriorado, y la silueta roja es justamente la ausente, ¿no? O sea, la silueta que quedó solo como un rastro, contorno, un rastro, claro. Un rastro. Te había preguntado de los lápices. Bueno, los lápices, traje un solo cuadro de los lápices, yo los empecé a utilizar, como soy, ya les digo, más que nada dibujante, los empecé, es mi herramienta. Y yo tomo el lápiz como símbolo de la creatividad humana, ¿no? No solo en las artes visuales, sino en cualquier disciplina artística o profesional. O sea, siempre el hombre necesita, cuando está creando algo, hasta un empresario, cuando está inventando un negocio, necesita graficar con una herramienta. Hoy es un mouse, en una época fue una pluma de ganso, pero digamos, para mí el lápiz sintetiza todas esas herramientas. Sí. En la época de Malvinas, por ejemplo, los lápices se convirtieron en misiles. Eran como balas, la puntita era el lápiz, pero dejaba la estela como un misil, porque en esa época la reflexión mía era de que la creatividad humana no solo servía para lo positivo, sino también para la destrucción. Esa serie de las banderas yo empecé a hacerlas en el año 91, cuando empezaron las privatizaciones. Eran banderas muy arrugadas o muy deterioradas, o sea que se contraponían a lo que nosotros nos educaron con el respeto a los símbolos, con que la bandera tenía que estar siempre. Pero en este caso, justamente las banderas eran, en la época de las primeras privatizaciones, para marcar el deterioro de nuestra identidad, nuestra soberanía y todo el proceso de desculturización y de todo lo que fue en los 90.
no sé si por suerte o por desgracia, pero muchos funcionarios y empresarios que estaban involucrados en todo eso vieron otra cosa en mi bandera y las compraron, por eso no tengo por suerte fueron muy... La técnica para hacer lo del arrugado que ustedes ven en aquella obra, yo trabajo la tela fuera del bastidor. La arrugo porque también para mí era una forma de poner el cuerpo, de deteriorar esa bandera, ¿no? Como hacerme cargo de que también yo estaba en eso. O sea, primero pintaba las franjas celestes y blancas. Después la arrugaba, con el aerógrafo la iba tirándole la pintura de costado para que quedara el registro de esas arrugas. O sea, en realidad lo que yo hacía era arrugar la tela y a través de la pintura sopleteada hacer que esa arruga quedara registrada. Después la estiraba, la humedecía para que vuelva a tener elasticidad y quedaba plana, pero como pasa en aquello, las arrugas bueno, y las dejé ahí a un costado. Claro, viene Gutiérrez Saldívar, el dueño de Zurbarán, Nacho, y a ver las obras porque íbamos a hacer la primera muestra, fue en el año 91. La primera muestra en Alvear. Yo le muestro todas las obras que tenía para hacer la muestra, bárbaro, todo, qué sé yo, bueno. Che, me dice, ¿y eso que tenés ahí, esos cuadros que tenés ahí, que son? No, digo, son experiencias, cosas que estoy haciendo. Pensando que él quería una galería, y lo sigue siendo, más conservadora, con un tipo de arte mucho más dirigido a un público, mucho más conservador y todo, eso no tenía nada que ver. Cuando las vio, esto es buenísimo, esto lo tenés que exponer y va a ser tapa de catálogo. Yo, pero Nacho, estás loco, nos van a reputear todo el color. Bueno, evidentemente lo hicimos. Y la primera bandera se estaban colgando en Alvear, el día anterior a la muestra, estaban colgando. Y entra el Gato Dumas, el chef, que era muy amigo de Nacho y que estaba en ese momento inaugurando o por inaugurar un restaurante en Recoleta, y compra la bandera para poner en el restaurante. Así que bueno, ya estamos. Lo que yo pretendiera la comunicación está fallando en algún lado, hay interferencia por algún lado. Claro, pero bueno, pero está bien. Pero me parece que en ese plano nos movemos en no sé, en algo muy resbaladizo. Les voy a contar una anécdota que a mí me parece, la he contado una cantidad de veces porque me parece muy genial para explicar esto. Esta la contó Gorriarena en un momento. Contaba de una exposición de Guayasamín, ¿saben quién es Guayasamín? Bueno, Guayasamín era un pintor ecuatoriano, digamos, un pintor que se lo podría catalogar como un pintor social. Pintaba cosas sociales. Del Partido Comunista. Claro. Entonces hace una exposición en una galería muy importante de Ecuador. Y tenía un cuadro muy grande, el más importante de la muestra, que era un cafetal donde había cosechadores de café y un capataz a caballo con un látigo dándoles con el látigo. Y de pronto se vendió el cuadro. Entonces él le pregunta a la dueña de la galería quién lo había comprado y le dijo a un señor que era el dueño de uno de los cafetales más grandes. Y entonces dice, uy, me gustaría hablar con él por este problema. Y dice, bueno, organiza una cena, lo invito. Hizo la cena. Entonces él en un momento le pregunta por qué le había gustado el cuadro. Y entonces él, que había hecho eso como una denuncia del trato que hacían los terratenientes a los cosechadores de café, el terrateniente le dice, porque yo pienso igual que usted, a los negros hay que tratarlos a la